Buenos días, bienvenidos al podcast del Building Latam Fest, edición Guatemala. Nos acompaña Guillermo Monroy, gerente de Ciudadanía Corporativa. Y Guillermo, mi primera pregunta, luego de agradecerte por este espacio, es que nos cuentes un poco en qué consiste el trabajo de Ciudadanía Corporativa. Claro, pues primero que nada, muchas gracias Luis Enrique por esta oportunidad. Bueno, en Progreso tenemos una firme convicción de ser una empresa apegada a valores, ética, de conducta. Mucha de nuestra estrategia, digamos, de sostenibilidad, parte de los orígenes del fundador, de don Carlos F. Novela. Y uno de los valores que se deriva, digamos, del Código de Ética, Valores y Conducta es la sostenibilidad. Pero nosotros queremos que la sostenibilidad es algo que vive toda la organización, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Entonces, cuando uno comienza a ver quién es el responsable de la sostenibilidad, realmente todo llega a que es nuestro CEO. Entonces yo siempre molesto a nuestro CEO, José Raúl, que el verdadero gerente de sostenibilidad es él. Porque si tiene que ver temas ambientales, sociales, económicos, al final es una cuestión transversal en toda la organización. Entonces, mi puesto, aunque tiene mucho que ver con el tema de sostenibilidad, es más de cómo hacemos que la empresa sea un ciudadano corporativo responsable y que viva estos valores, los valores del Código Ético, Valores y Conducta, pero sobre todo también ese compromiso con la sostenibilidad. Entonces, pues por ahí va. Yo veo mucho la parte también de comunicación corporativa, de relaciones públicas y toda nuestra estrategia de relacionamiento en comunidades. Y por supuesto, como mencionaba antes, velamos por el seguimiento de la estrategia de sostenibilidad a lo largo de toda la compañía. Y en esa línea de ser un buen ciudadano y de aplicar la sostenibilidad, ¿cuál es la aspiración? ¿Qué busca hacer Progreso como un ciudadano corporativo y en su entorno? Pues mira, el concepto de sostenibilidad que usamos nosotros es crear valor compartido a largo plazo, tanto para la empresa como para sus distintos públicos de interés. Y yo siempre menciono esto y me gusta mucho porque cuando uno habla de ser un ciudadano responsable, como me lo preguntabas, realmente va más allá de simplemente no hacerle, daño a nadie, no perjudicar a nadie. Cuando nosotros hablamos de crear valor, es realmente agregar algo útil, es realmente aportar, es ser en positivo, ¿verdad? No solo, si querés, neutral. Entonces, y sobre todo a largo plazo, porque Progreso tiene la ventaja de que es una empresa de más de 125 años. Entonces, cuando hablamos de largo plazo, sí que tenemos una trayectoria que nos caracteriza, que ha demostrado que somos resilientes y que cuando hablamos de largo plazo, no estamos hablando de una empresa que está presentando resultados trimestrales o anuales, que por supuesto son importantes, pero que está buscando trascender, que está buscando cómo logra ser, como nuestro propósito trascendente también lo dice, construir juntos el país en el que queremos vivir. Entonces, ese es para nosotros ser un ciudadano responsable, es aquel que, por supuesto, busca que sus operaciones no vayan a tener un impacto, digamos, que vaya a perjudicar a sus distintos públicos de interés, pero sobre todo que sea positivo. Y sus públicos de interés son todos, sus clientes, sus proveedores, sus comunidades, el gobierno y, por supuesto, sus colaboradores y sus familias, ¿verdad? Que yo siempre digo, cuando uno habla de personas, esa es la persona más cercana a cualquier organización, ¿verdad? Perfecto. Y Guillermo, tú has mencionado a muchos actores y también este acto de dar valor. Pero sabemos que las economías, los países latinoamericanos, tienen muchas necesidades. Sí. Esta pregunta la quiero dividir en dos partes. La primera, ¿cuáles son esas necesidades, esos focos, esos lugares donde ustedes han dicho, aquí voy a dar valor? Pero también los tiempos evolucionan y las necesidades van cambiando. Correcto. ¿Cómo hacen ustedes para evolucionar en su oferta de valor, en su entrega de valor? Mira, muy buenas preguntas. Yo te diría, lo primero, muchos de nuestros países todavía sufren de un alto grado de pobreza y una de las características, sobre todo en nuestro país y muchos de los países de la región, es desnutrición crónica. Esto es un flagelo que afecta a muchas personas y hay muchas causas de eso. Como dicen, digamos, es amplio, son muchas
razones por las cuales hay desnutrición crónica, pero nosotros identificamos una que es muy importante, y es que todavía existen muchos hogares con pisos de tierra en Guatemala y en la región. En Guatemala se estima que son alrededor de 850,000 viviendas, aunque nosotros creemos que ese dato está subestimado, probablemente llegamos a 1,000,000. Entonces, cuando una familia está expuesta a un piso de tierra, está vulnerable a tener mayor enfermedades gastrointestinales, a tener una mayor cantidad de enfermedades respiratorias. Entonces, esto y lo identificamos como una gran necesidad. Ha sido un reto que también FICEM, digamos, la Federación Interamericana del Cemento, ha estado promoviendo. Y encontramos que solo sustituir el piso de tierra por un piso de concreto te puede reducir hasta el 80% de estas enfermedades. Entonces dijimos, bueno, esto es lo natural para nosotros, es nuestra industria, es nuestro producto. Tenemos que ver cómo ponemos esas capacidades que tiene la empresa en beneficio de esta necesidad que tenemos. Entonces empezamos un proyecto que el día de hoy se llama Hogares, que es la abreviación de Hogares Resilientes y Saludables. Empezamos en el 2022 con un piloto y poco a poco lo hemos ido escalando, y me da mucho decirte que el día de hoy ya llevamos casi 10,000 viviendas a las cuales se les ha sustituido el piso de tierra. Esto es poderosísimo, y una de nuestras comunidades que se llama Trojes, cerca de nuestra comunidad, de nuestra planta de San Gabriel, fuimos incluso al centro de salud después de 3 años de estar interviniendo en esta comunidad. Ya la declaramos 100% libre de piso de tierra. Y los mismos datos del centro de salud demostraron que habían reducido de 360 consultas de niños enfermos al año a 36. Entonces, un dato evidente que comprueba los datos que teníamos de otros estudios. Entonces, es poderosísimo, porque estamos ayudando a que los niños, aunque tengan los alimentos suficientes, no se enfermen. Pero sobre todo un tema muy interesante, que es la autoestima. Una señora me impactó mucho que decía, eso le decía una de nuestras gestoras sociales, fíjese que yo no me había dado cuenta qué tan mal estaba mi casita, hasta que vinieron ustedes y me ofrecieron pues este piso, y ahora yo me doy cuenta que mi casita se está cayendo, decía ella, ¿verdad? Pero yo no lo había visto. Entonces el ponerle el piso la motivó a ella, le abrió los ojos. Probablemente su abuela había vivido igual, su mamá había vivido igual, sus vecinos, entonces ya lo miraba normal, ni siquiera era algo que priorizaba. Entonces ahora ya quiere mejorar su casa, quiere ponerle paredes, y entonces es un tema de autoestima y también de concientización. Entonces yo te decía que llevamos más de 10,000 pisos y son 850,000 o quizás 1,000,000. Entonces nosotros sabíamos que aunque un piso más es una familia, probablemente una familia más que va a tener menos exposición a estos riesgos, pero no se podía quedar ahí. Entonces nos acercamos también con el Estado y les planteamos este reto. Ellos estaban conscientes también de esta necesidad, y entonces el Estado, hoy estuvo en el panel también el Ministro de Desarrollo Social de Guatemala, y ellos hicieron un programa que se llama Mano a Mano. Y entonces ellos sí tienen el escala. Entonces es la función de cualquier Estado atender las necesidades de su población. Y ellos ya van a llegar a 40,000 viviendas en este año. Están estimando hacer 100,000 al año a partir del próximo año. Entonces ya estamos acelerando la reducción de esa brecha. Y esto se está replicando en otros países de la región en donde Progreso tiene presencia, que ya estamos en 8 países, también están haciendo lo propio. Entonces, hay muchas necesidades en nuestros países, como tú bien lo conoces, nuestros países de Latinoamérica todavía tienen muchos retos. Y nosotros escogimos el que era más cercano a nosotros en términos de nuestra industria, nuestras capacidades, y uno en donde nosotros creemos que se puede empezar a romper ese ciclo de la pobreza y de la desnutrición en este caso. Y Guillermo, en tus respuestas encontramos ese contacto que tienen con otras personas. Sí. Que muchas veces es más complicado incluso que la técnica, la tecnología, la ingeniería en sí mismo, tratar con otras personas. La ciudadanía, las comunidades, el Estado mismo. ¿Cuáles consideras que son claves en el trabajo de un gerente de ciudadanía corporativa para
lograr buenos resultados en ese vínculo con otros actores que a veces el Estado también tiene su complejidad, su burocracia, su propia forma de abordar una problemática? ¿Cuáles son esas claves que hacen más eficiente tu trabajo? Qué buena pregunta. Yo te diría que primero, la humildad. En la medida que uno reconoce que uno no tiene todas las soluciones, que uno no es perfecto, porque ninguna persona, ninguna empresa es perfecta y todos, digamos, estamos dispuestos a mejorar y a aprender de otros. Entonces, eso te permite tener una escucha, digamos, más genuina, más activa de cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas. La segunda, yo te diría, es que uno no puede hacer las cosas solo. Realmente, como decíamos antes, los problemas en nuestra sociedad son muy grandes. Y yo siempre digo, pues sí, un aporte de una empresa o de una persona suma, pero cuando lo hacemos juntos multiplicamos. Y entonces, al ser alianzas es importantísimo. Es muy difícil, pero como bien decías, o sea, tratar con personas, con otras instituciones, hay que ganarse un nivel de confianza primero antes de poder establecer una alianza. Entonces, sí toma tiempo, pero a la larga eso es lo que va a hacer más sostenible cualquier iniciativa. Porque, como decía, si unimos esfuerzos vamos a avanzar, digamos, más rápido, pero sobre todo también aprovechamos las potencialidades de cada uno y evitamos una cosa muy importante que yo siempre insisto con todos y en mi equipo se los digo: hay que evitar el paternalismo, hay que evitar que uno sustituya el rol del Estado. Entonces yo les digo, esto es como cuando uno le enseña a un niño a manejar bicicleta. A mí me ha tocado pasar por varios de mis hijos, entonces agarra uno la bicicleta y si uno nunca se la suelta, el niño se va a caer. Entonces uno lo empuja, le enseña cómo pedalear, pero el niño tiene que hacer su propio esfuerzo. Mientras que si uno, como te decía, siempre le agarra, quita los ojos, no haga nada, yo te sostengo la bicicleta, nunca aprenderá a manejar. Entonces, eso significa que las contrapartes o beneficiarios tienen que poner su esfuerzo en la medida de sus posibilidades, porque evidentemente, probablemente no todos pueden aportar igual. Y uno va incluyendo a otros que también son partes interesadas y lo hacemos juntos. Entonces, yo te diría que eso es muy importante, ¿verdad? La escucha activa, la humildad y la confianza y trabajar en alianzas. Y me gustaría mantenerme en el entorno de las personas, Guillermo, pero ahora mirando hacia adentro. Uh-huh. ¿Cómo haces para que las personas de Progreso vivan esta característica cultural de la ciudadanía corporativa? Pero también me gustaría conocer cómo haces para que los líderes, cuando los números no te sonríen y el EBITDA no es el mismo y el margen no es el mismo y hay una inclinación hacia producir más, no abandonen los temas de ciudadanía corporativa, sostenibilidad y trabajo con comunidades. ¿Qué pasa cuando los números sonríen? Es fácil pensar en esto. ¿Qué pasa cuando la situación es adversa? Sí, pues mira, yo creo que primero yo tengo la gran ventaja de trabajar en una empresa que está en su ADN el tema de sostenibilidad. Como decía, esto es algo que inculcó el fundador, don Carlos F. Novela, que se pasó de generación en generación, que está en nuestro código de ética. Entonces, esto, digamos que es algo de lo cual yo siempre digo que tengo la bendición, digamos, de trabajar en una empresa que ya eso está inmerso, pero sin duda siempre tiene sus retos. Y como bien decís, esto tampoco es una cuestión de caridad, no es una cuestión de filantropía, como digo yo. Eso tiene que ser una relación ganar-ganar. Por eso decía que el concepto de sostenibilidad nosotros es crear valor compartido, sí, para la empresa y para sus públicos de interés, pero no se puede volver una cosa de solo una parte gana, porque eventualmente, como bien dice, si eso no tiene un beneficio para la empresa no va a poder sostenerlo mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que uno pueda alinear los esfuerzos que uno está haciendo a objetivos de la organización. ¿Y eso qué significa? Bueno, puede significar que yo estoy ayudando a reducir un riesgo. Todas las empresas están expuestas a distintos riesgos. Entonces yo estoy atendiendo cómo puedo reducir un riesgo o estoy capitalizando una oportunidad en términos de que probablemente yo estoy ayudando en mi país a desarrollar una necesidad. Te digo, por ejemplo,
el tema de vivienda popular. Digamos, es otra gran necesidad, como bien decíamos. Eso requiere, entre otras, planificación territorial. Nosotros hemos ayudado a que haya una mejor planificación territorial. Eso beneficia a las comunidades, pero eventualmente esperamos que eso permita que se construyan más viviendas y nos compren más cemento. Entonces uno tiene que alinear el esfuerzo que uno hace a objetivos, ya sean oportunidades o riesgos. Y eso va a permitir que entonces siempre se pueda continuar haciendo esto. Claro, si el desempeño económico no está teniendo la misma fuerza, pues eso va eventualmente a perjudicar las actividades. Pero si están alineadas, entonces eso permite que el trabajo de uno agregue valor. Nosotros siempre decimos que en la sostenibilidad hay una triple línea de resultado: la económica, la social y la ambiental. Y las tres tienen que atenderse. No puede ser una a costa de otra. Entonces, eso creo que es lo más importante. Dentro de la organización, como te digo, hay una conciencia muy fuerte de esto. Y como decía al final, una empresa de 125 años sí que puede demostrar que cuando uno se enfoca en el largo plazo, cuando uno tiene su visión en esa sostenibilidad, entonces hace más sentido las inversiones que uno va a hacer. Porque si yo estoy viendo solo mi resultado del trimestre o del año, te van a decir, no, pero eso que estás haciendo es demasiado caro. Y si no, no vamos a llegar a nuestra meta de este año. Pero uno podría estar cometiendo el riesgo de exponerse a un riesgo el siguiente año. Entonces, si uno tiene la visión de largo plazo, uno sabe que las acciones tienen siempre que hacer su sentido, pero no necesariamente van a tener su retorno inmediato, ¿verdad? Y esa es la clave, la visión de largo plazo. Guillermo, muchísimas gracias. Yo creo que si puedo resumir la entrevista en una palabra, son claves. Nos has dado claves del trabajo de ciudadanía corporativa y sostenibilidad que hacen. Muchísimas gracias y síganos en el Building Latam Fest.